Una hermosa tarde para cada uno de las personas que tengan la oportunidad de ver y oír este video, este mensaje. Mi nombre es Ramiro Ariel, siervo de Jesucristo, por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y este es el anhelo ardiente y ferviente de mi oración. Que la gracia, misericordia y paz sea con todos vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Queridos amigos, si alguien quiere tomar nota de la cita bíblica, lo puede hacer en el libro de Lucas, capítulo 16, y en el verso 18. No le quiero suplicar nada más que su fina y amable atención a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Este servidor, yo llegué hasta los 30 años sin Cristo y sin esperanza, un hombre borracho, empedernido, como usted no tiene idea, fornicario, adúltero, mal hablado. No podía hablar una sola frase sin hablar majaderías, truanerías, vulgaridades, hasta hacía chistes de la palabra de Dios. Pero un día el Señor me permitió oír una prédica por la televisión. Yo nunca miraba prédicas, nunca. Por la televisión yo no miraba prédicas, pero un día el Señor tuvo compasión de mí y me permitió oír una prédica, y por ahí me dio el don de la fe. Y cuando menos acordé, yo ya le estaba diciendo: Señor Jesucristo, perdóname, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y desde ahí, 5 de mayo del 2007, se me vino como un fuego dentro de mí. Y cuando menos acordé, queridos amigos, este servidor estaba llorando, diciéndole: Señor, perdóname. Y desde ese 5 de mayo el Señor me libertó, rompió las cadenas de alcoholismo, tabaquismo, fornicación, porque en esa misma visión me dio mi esposa, tuve que honrarla en el matrimonio para no ser un fornicario. Por la gracia de Dios me cuido del adulterio, y por la gracia de Dios también tenemos que refrenar nuestra lengua de toda palabra ociosa. Pero todo viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír es por la palabra de Dios. Y lo que hoy le voy a predicar es palabra de Dios. Prestemos atención y verá que por ahí el Señor le puede dar el don de la fe, y cuando menos acordamos nos convertimos de las tinieblas a la luz de Cristo. Como le decía, en el libro de Lucas capítulo 16, verso 18, nos dice de la siguiente manera: le apercibo de esto, dice la palabra, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, que lo hiciéramos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos dice su bendita palabra. Lucas capítulo 16, verso 8, para los que toman nota: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde, queridos amigos, el Señor me ha permitido exponer su palabra, y dice la palabra que la exposición de su palabra alumbra y da sagacidad a los simples. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Queridos amigos, que en Cristo Jesús no existe el divorcio. En Cristo Jesús no existe el divorcio. ¿Sí? Porque dice el Señor: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. ¿Nos estamos dando cuenta que en Cristo Jesús no existe el divorcio? Gloria a Dios. Ahora mire, querido amigo, en el mundo, usted se puede casar 100 veces, ¿sí? Y las 100 veces se puede volver a divorciar, ¿sí? Pero eso es en el mundo. Cuando uno vive sin Cristo y sin esperanza, vive la vida como uno le venga en gana. Pero oiga, para todos aquellos que profesamos ser cristianos, para todos aquellos que hemos entrado por la puerta que es Cristo, dice el Señor: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Y qué dice el Señor? Y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Oiga esto, querido amigo.
El Señor nos habla en esta hermosa tarde para bien de nuestras almas, para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros nos demos cuenta, nos pongamos a cuenta y corrijamos lo deficiente. Porque de cierto le digo que el matrimonio hay que cultivarlo, queridos amigos. Este servidor, llevo 14 años que el Señor me llamó y de casado llevo como unos mis 13 años. ¿Sí? Y se nos han venido unas tremendas luchas a mi esposa y a este servidor, pero por la gracia de Dios, hasta este momento estamos firmes, hasta este momento estamos juntos, unánimes, y estoy seguro que el que nos llamó es poderoso para guardarnos hasta la eternidad. ¿Por qué le digo que hasta este momento, mis queridos amigos? Porque se nos ha venido el enemigo a atacar el matrimonio. Satanás sabe que el matrimonio es instituido por Dios porque dice la palabra, y dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino que una sola carne. La familia es un don de Dios, es un regalo de Dios, es bendita por Dios. ¿Sí? Hay un orden, queridos amigos, pero hay un orden. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios condena la fornicación, condena el adulterio. Pero dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio. Oiga esto, querido amigo. ¿Por qué le digo que el matrimonio hay que cultivarlo? Porque mire hoy día cómo vive el mundo. Fornicación, adulterio, ese es el pan diario del mundo. Ya no quieren casarse. Y si se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Y dice la palabra, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, que tengan la oportunidad de oír este mensaje. En esta bendecida tarde, mi Señor me ha movido como un atalaya a tocar la trompeta, no para condenarte ni criticarte, sino para apercibirte, para que juntos, unánimes, comencemos a corregir lo deficiente, a ordenarnos, a ponernos a cuentas, porque esto le agrada a Dios, que seamos obedientes a sus mandamientos. ¿Estamos entendiendo, queridos amigos? Gloria a Dios. En esta bendecida tarde, aquí en mi país, en Guatemala, queridos hermanos y queridos amigos, el Señor nos habla para bien de nuestras almas y nos dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra. Primeramente, déjeme decirle que la familia es un don de Dios, es bendita por Dios, fue establecido por Dios el matrimonio. Pero de aquí en adelante hay que cultivarlo. Porque si este servidor repudio a mi mujer, le doy carta de divorcio y me caso con otra, cometo adulterio. Y el que se casa con la mujer que yo repudié, comete adulterio. ¿Y qué dice la palabra? Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Y mire cómo el mundo vive, de eso se alimenta. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado, ¿para qué? Para que nos ordenemos, para que nos pongamos a cuentas, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz de Cristo. Y convertirnos de las tinieblas a la luz de Cristo quiere decir que nos ordenemos, que nos pongamos a cuentas. Porque hoy vengo a invitarte, si estás casado, cultiva tu matrimonio. Procura vivir con diligencia, procura no separarte. Ya vamos a hablar más adelantito de esto. Sí permite la palabra que se separen, dice, pero quédense sin casarse. Pero si no es necesario, no te separes. Pelee la buena batalla. Así se venga el problema que se venga encima. Comencemos nosotros a pelear la batalla y a cultivar el matrimonio, porque toda pelea en el matrimonio, queridos amigos, es incitada por el diablo. Ya le voy a poner unos ejemplos. ¿Cómo funciona esto? Primeramente, déjeme decirle a todos aquellos que están viviendo con su pareja en fornicación, porque quiero decirle que la palabra fornicación quiere decir cuando el hombre se llega a la mujer en el acto sexual sin honrarla en el matrimonio, a eso se le llama fornicación. O como dicen en mi pueblo, cuando alguien solo vive arrejuntado, a eso se le llama fornicación.
Y dice el Señor que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. A todos aquellos que están juntos, que ya tienen hijos, les invito en el nombre de Cristo Jesús a ordenarse, a casarse, no solamente por la ley de los hombres, sino por la ley de Dios, que es la bendición de Dios, para que tu matrimonio se mantenga firme. De aquí en adelante se va a venir batalla, pero tenemos que permanecer firmes. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Así es que a eso me envió mi Señor, a animarles a aquellos que no están unidos, a que se unan, obedeciendo los mandamientos de Cristo, y los que ya estamos unidos en matrimonio, cultivemos el matrimonio, porque se nos viene batalla para todos los que estamos casados por medio de la fe en Cristo Jesús, obedeciendo a sus mandamientos. Ya le voy a explicar cómo. Como le decía, querido amigo, la palabra es clara y nos dice que el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Le voy a poner un ejemplo. Este servidor vivía hasta los 30 años sin Cristo y sin esperanza. Como le decía, hombre fornicario, adúltero, mal hablado, no podía hablar una sola frase sin hablar majaderías, truhanerías, vulgaridades, hasta hacía chistes de la palabra de Dios. Pero el Señor tuvo compasión de mí y en esa visión me señala a mi esposa. Tuve que tomarla como mi esposa, tuve que honrarla en el matrimonio para no ser un fornicario, ¿sí? Para no ser un fornicario. Bendito sea Dios. Y por la gracia de Dios me cuido del adulterio. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Nos casamos por la gracia de Dios. Pero ni bien casándome, le voy a explicar cómo opera Satanás para destruir el matrimonio. Ni bien recién convertido y recién casado, a mí me llegó un pensamiento, una idea, y me decía, ojalá se muera tu esposa, así quedas libre para casarte con otra. Y me llegaba día a día ese pensamiento. Y yo decía en mi corazón, ¿y por qué estaré pensando esto si me acabo de casar? Amo a mi esposa, es la mujer que el Señor me señaló. ¿Y por qué estoy pensando yo esto? Comencé a orar, a clamar al Señor, y de pronto el Señor me permite ver un libro que había escrito un pastor y decía, Satanás trabaja la mente. Y comienza a dar unas citas bíblicas, y yo comencé a escudriñar estas citas bíblicas, comencé a orar y a pedirle al Señor sabiduría de lo alto, y el Señor abrió mi entendimiento en esa hermosa hora, y comencé a comprender que aquel pensamiento que me estaba llegando a mi corazón y me decía día con día que ojalá se muriera mi esposa y me podía casar yo con otra, queridos amigos, no provenía de mí. En otras ocasiones les he explicado que el diablo trabaja la mente, trabaja los pensamientos. El ojo humano no puede ver a Satanás, pero cuando menos acordamos está trabajando la mente y los pensamientos. Y yo no me había percibido cómo operaba Satanás. Pero cuando yo comienzo a leer aquellas citas bíblicas y dice en Efesios capítulo 2, verso 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando yo comencé a comprender aquello, comencé a darme cuenta que era el diablo que estaba trabajando en mi mente, y yo comienzo a orar y a reprenderlo. Comienzo a decirle que el Señor te reprenda, Satanás. Cuando llegó aquel pensamiento, le dije que el Señor te reprenda en el nombre de Cristo Jesús, y así se fue frustrando toda aquella emboscada del diablo. ¿Me está entendiendo, querido amigo? Posiblemente a usted también, los que somos casados, los que ya están casados, posiblemente también ya te llegó pensamiento de repudiarla, de darle carta de divorcio porque han peleado por alguna u otra razón. Posiblemente ya te está llegando pensamiento, posiblemente Satanás te está presentando uno de sus mejores mozos y te dice, mira, aquí vas a hacer vida. No le creáis, porque lo que quiere es destruir tu matrimonio. ¿Por qué le digo esto? Porque después de que yo comencé a reprenderlo, ya no llegó aquel pensamiento. Yo tuve paz, tranquilidad, ¿sí? Pero ahora, después, mientras más me he ido metiendo, escudriñando la palabra, mientras más he ido anunciando el evangelio, se me ha venido más batalla. Y me ha presentado también Satanás a uno de sus mejores mozos y me dice, mira, Ramiro, más alta que la tuya, más joven que la tuya, más hermosa que la tuya, más preparada académicamente que la tuya, y me dice, aquí vas a hacer vida. El que no anda en el espíritu dirá, otra más en mi lista, qué tipo más gallo.
Así son los inconversos que no tienen discernimiento del bien y del mal. Hoy voy de suerte y se me salió una oportunidad. Si es soltero, la fornicación, y si es casado, el adulterio. De suerte voy. Eso no es suerte, querido amigo, querido hermano. Eso no es suerte, es una emboscada del diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Es una emboscada que el diablo quiere destruir tu matrimonio, destruir tu familia. En el caso mío, quiere destruir el ministerio que Dios me ha dado, de llevar el mensaje de salvación. ¿Pero qué le decimos? Que el Señor te reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, así opera Satanás. Quiere destruir tu matrimonio. Por eso le apercibo en esta hermosa tarde aquí en mi país, en Guatemala, le apercibo de que cuando a usted le llegue pensamiento de abandonar a su esposa porque Satanás le está presentando a uno de sus mejores mozos, quiere destruir tu matrimonio. Soporta la tentación, ¿sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el Señor. Oiga, qué bendición. Someteos pues a Dios, escudriñad la palabra, oremos, ayunemos, metámonos a perseverar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Cuando lleguen esos pensamientos impíos de llegarte a la mujer del vecino, porque te la está presentando Satanás ahí, resistid, decirle que el Señor te reprenda. Porque, queridos amigos, en el mundo a usted le van a llegar invitaciones. A todo matrimonio le llega invitación a violar el matrimonio, a engañar a tu esposa, a engañar a tu esposo. Así como tienta al hombre, tienta a la mujer, lo que quiere es dividirlos. Pero ¿qué dice el Señor? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Gloria a Dios. Así es, queridos hermanos, queridos amigos, que a eso me envió mi Señor, a percibirles. Y les doy una vez más la cita, dice la palabra. Aquí lo tenemos. Lucas capítulo... Ya lo perdí. Aquí está. Lucas capítulo 16 y verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Todo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra todo? Todos. Sin excepción de personas. Así es que ordenémonos, pongámonos a cuentas. Soporte. ¿Por qué le digo eso? Soporte, porque a este servidor, a pesar de que mi esposa es cristiana, este servidor es cristiano por la gracia de Dios, y sin embargo hemos tenido unas batallas terribles. Queridos amigos, máxime cuando uno está peleando, discutiendo en casa, y si uno le sigue la corriente al diablo, resulta peleando, resulta queriéndose divorciar. Y esa es la estrategia del diablo, que por una cosita mínima les va a levantar un tremendo problema, y si uno no sabe discernir qué es la intención de Satanás, le sigue la corriente. Y cuando menos acordó, cada quien agarre por su lado, dice, vivamos tranquilos. Ya después cada quien se vuelve a casar. ¿Y qué dice el Señor? Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. La paga del pecado es muerte, queridos amigos. Por eso tenemos que cultivar el matrimonio, porque en el mundo usted puede vivir como usted le venga en gana, con espíritu de homosexual, de lesbiana, de prostitución, en fornicación, en adulterio, como sodomita. Pero no tiene temor de Dios, está gobernado por el espíritu satánico, porque dice la palabra, el mundo entero está bajo el lazo del maligno. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice la palabra, dad pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así es, queridos hermanos, queridos amigos, tengamos cuidado. Señorita que está soltera, caballero, varón que está soltero, tienes derecho. Dice la palabra honroso, dice la palabra, y dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer.
El matrimonio es un don de Dios, es un regalo de Dios para el hombre, es bendito por Dios. Pero hay que hacerlo en el orden establecido por Dios. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es, queridos hermanos, queridos amigos, les invito y les animo a ordenarnos a vivir conforme a ciencia de Dios. Para eso me movió mi Señor en esta tarde, y a percibirles que en Cristo Jesús no existe el divorcio. Cultivemos el matrimonio. Por muy dura que esté la situación, queridos amigos, manténgase firme. Dice el apóstol Pablo que si se separan, que se separen, dice. Si tan terrible sea la batalla, pues está bien, llegaron y se desapartaron. Cada quien vivió por su lado, pero quédese sin casarse. Y si no, reconcíliese con su mujer. ¿Me está entendiendo? Porque el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y dice el Señor, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. El adulterio, la fornicación es un pecado mortal. Y de eso está el mundo atestado. Pero hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Y aún aquellos que están viviendo desordenadamente, el Señor te dice en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, más bien dicho, aquí en mi país, que nos reconciliemos, que nos ordenemos, que corrijamos lo deficiente, porque eso le agrada a Dios, que seamos obedientes a su palabra. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Como le decía a los solteros, tiene derecho, pero hazlo en el orden establecido por Dios. ¿Sí? Honroso sea en todos el matrimonio. Y tenga cuidado, porque he visto este mal en la sociedad. Jovencitas solteras, metiéndose con hombres casados. Los hombres quieren divorciarse de su mujer por la jovencita y casarse. Y aun si así fuere, que el hombre se divorciara de su esposa para casarse con esta jovencita, comete adulterio el hombre y comete el adulterio la jovencita. ¿Por qué? Porque el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? En Cristo Jesús no existe el divorcio. Cuídese, soltero, de no caer en manos de un hombre casado, una mujer casada. Para eso hay tanta jovencita soltera. Y oiga esto, para todos los creyentes. Dice la palabra, vamos a ver si lo encuentro, en el libro de Segunda de Corintios capítulo 6, y en el verso 14, oiga esto. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cristiano, cristiana, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, dice el Señor Todopoderoso, para que seáis hijos e hijas del Dios Altísimo. Tengamos mucho cuidado, eso es lo que le vengo apercibiendo. No solo mujer, a veces mujer cristiana, jovencita cristiana, metiéndose con hombre casado. ¿Cómo es eso? Aún si fuera soltero, pero si fuera inconverso, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo el creyente con los incrédulos. Qué concordia Cristo con Belial. Oiga esto.
Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ordenemos. Si el mundo vive como le venga en gana, nosotros tenemos que vivir conforme a ciencia de Dios. Porque dice el Señor, el que me ama, mis mandamientos guarda. El que no me ama, no guarda mi palabra. Así es, queridos hermanos y queridos amigos, comencemos a practicar los mandamientos de Cristo, a obedecer, porque eso le agrada al Señor, que el hombre, que la mujer cristiana seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Y oiga lo que sigue diciendo en el capítulo 7 y verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Así es, querido amigo, que eres casado, comencemos a corregir lo deficiente, a cultivar el matrimonio, a estar firmes, porque por ahí te puede presentar Satanás a uno de sus mejores mozos, pero lo que quiere es destruir tu matrimonio, tu familia y enviarte al lago que arde con fuego y azufre. Pero el Señor nos dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. El mundo se casa, se divorcia y así vive, pero en Cristo Jesús no existe el divorcio, y se lo apercibo en el nombre de Cristo Jesús. Además, le dejo de tarea, dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Amigos, hermanos, creyente, no se una en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dio un mandamiento a todos los israelitas en el Antiguo Testamento que no tomaran mujer extranjera, que no sea israelita, que no sea judía. Y así, el gran rey de Israel, dice la palabra, Salomón, podía tener las mujeres que él quisiera, porque en el Antiguo Testamento todavía se permitía esto. Pero venida la gracia y la verdad, ya tenemos mandamientos conforme a la ley de la libertad, que es en Cristo Jesús, el nuevo pacto. En el antiguo pacto había este mandamiento que no podía tomar mujer extranjera. Salomón tenía libertad de tomar la mujer que él quería para hacerla su esposa, y era su esposa, y tenía un montón de esposas, de mujeres, de concubinas. Pero le dijo el Señor que no tomara mujer extranjera. Y viene este hombre, queridos amigos, y fue seducido, y pecó el rey Salomón, aquel que escribió todos los proverbios. Pecó por no obedecer al mandamiento de Dios. Queridos amigos, el diablo es astuto, pero más poderoso es aquel que nos guarda, aquel que vive en mí, que está en el mundo. Hay poder en la sangre de Cristo, porque dice la palabra, y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Tengo poder para decirle no al pecado. Tengo gobierno propio para decirle no al diablo, porque a mí me ha ofrecido, ya le digo, mujeres hasta en bandeja de plata. Pero le podemos decir en el nombre de Cristo Jesús que el Señor te reprenda. Si yo estuviera en converso como estaba antes, hubiera dicho una más en mi lista, una más en mi repertorio, hubiera dicho qué tipo más gallo. Pero no sabía que mi alma estaba descendiendo a lo más profundo del Seol. Pero ahora en Cristo Jesús yo lo he entendido y mi Señor me ha dado esa revelación, y espero que a ti te la dé también, porque ese es el anhelo de este mensaje, que te despiertes, que cuando llegue esa invitación a abandonar a tu esposa porque te está presentando uno de sus mejores mozos, tú te apercibas y comiences a orar y a invocar el nombre de Cristo Jesús para que se frustre todas las obras del diablo y tengamos victoria en Cristo Jesús. Porque de cierto le digo, ya ha destruido a muchos el enemigo a causa de esto, queridos amigos. Yo estuve oyendo a un pastor por muchos años, se mantuvo firme, predicaba unos grandes mensajones, queridos amigos, que para mí fueron de bendición, y aun cuando los oigo son de bendición. Pero ya ahora este hombre, queridos amigos, se divorció con su esposa. Él, el argumento que tiene es que su esposa le sacó el divorcio y él se lo dio, y que el Señor le dio otra hermanita, dice. Pero Dios es Dios, queridos amigos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dice la palabra, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Así es que no existe el divorcio en Cristo Jesús. Debemos de permanecer hasta la eternidad.
porque los deleites y placeres de este mundo se pasan muy pronto. Téngalo en cuenta esto, querido amigo. Se pasan muy pronto los deleites y placeres de este mundo. Con esto quiero finalizar. Solamente quiero suplicarle 3 cosas. Número 1, escudriñad las Escrituras. Así dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 2, busquemos a hermanos que tengan buen testimonio para que juntos unánimes comencemos a vivir conforme a ciencia de Dios. Porque eso le agrada al Señor, que vivamos conforme a ciencia de Dios. Y número 3, no se nos olvide orar. Orar es hablar con Dios, pero tenemos que orar conforme a ciencia de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo el mundo ora de la manera que ha aprendido, de la manera que le han enseñado. Pero dice Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queridos hermanos y queridos amigos, un solo Dios y un solo mediador. ¿Sí? Mi abuelita me dejó enseñado a mí que tenía que orar de esta manera, así un montón de crucitas en mi rostro, y así aprendí yo. Otros posiblemente están invocando el nombre de Jehová de los ejércitos, porque así se oraba antes, solo se invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, queridos hermanos y queridos amigos, ya no se invoca la palabra Jehová. Y le voy a dejar tarea. En este libro bendito hay Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, se lo dejo tarea, búsqueme usted si existe la palabra Jesucristo acá. No existe. Porque se invocaba a Jehová de los ejércitos. No se había revelado la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento, búsqueme a ver si existe la palabra Jehová. Ya no existe la palabra Jehová, porque ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Y dice la palabra, dice el Señor, y todo lo que pidan al Padre, háganlo en mi nombre. ¿Sí? Y nos dejó una oración hermosa enseñada en este libro. Dice la palabra, le dice uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor no le dijo que no, sino que le dijo, cuando ustedes oren, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Qué está pidiendo? Que venga el reino de los cielos a nosotros. ¿Sí? Y todo lo que pidan al Padre, háganlo en mi nombre. Por lo tanto, nuestra oración debe ser, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, aquí pongo mi expedición,